Esto es Hablemos de Calidad Académica, el podcast que hace sencillo lo complejo y te acompaña en tu camino hacia la enseñanza del futuro. Hablemos y aprendamos juntos. Hola a todos, bienvenidos a este episodio Conexión Profesional de nuestro programa Hablemos de Calidad Académica. Hoy tenemos un tema fascinante que abordaremos con un experto en el área. Vamos a hablar sobre las prácticas profesionales y su importancia para la incorporación de nuestros estudiantes al mundo laboral. Yo soy María. Y yo soy Daniela Velasco. Hoy te acompañamos en este episodio lleno de información clave, consejos útiles y respuestas a tus dudas más comunes. Este espacio es pensado para ti, estudiante de la Universidad Anáhuac, México, que buscas prepararte para el mundo laboral con las mejores herramientas. Antes de comenzar, me gustaría compartirles una breve descripción de lo que son las prácticas profesionales, para que los radioescuchas puedan conocer más sobre este término. Las prácticas profesionales es una experiencia en la que el alumno realiza actividades en una empresa o organización, puede ser pública o privada, que le permite aplicar y aportar aprendizajes que han adquirido o van adquiriendo durante el aula. Esto tiene como finalidad favorecer y enriquecer tempranamente su desarrollo como futuros profesionistas en diversos ámbitos y escenarios. Esta experiencia es un entrenamiento inicial y temporal en una profesión bajo la tutela de un experto y entrenamiento en coordinación, cooperación, alianza con una institución, organización o empresa. Muchas gracias, Dani. Ahora que ya conocemos más a detalle qué es una práctica profesional, hoy tenemos el honor de contar con la presencia del Dr. Luis Medina, quien ha desarrollado un modelo interesante de prácticas profesionales para la carrera de Pedagogía en la Anáhuac, México. El Dr. Medina es licenciado en Pedagogía y en Ciencias de la Comunicación, con una especialización en Tecnologías para la Educación. Es maestro en Educación, doctor en Evaluación Educativa por la Universidad Anáhuac, México. Ha sido coordinador de prácticas profesionales en la licenciatura en Pedagogía, coordinador académico de la Maestría en Educación, del doctorado en Estudios Interdisciplinarios y del Centro Anáhuac de Investigación y Servicios Educativos. Actualmente se desempeña realizando labores de docencia e investigación a nivel licenciatura y posgrado. Centra sus investigaciones en la docencia, evaluación e innovación educativa. Doctor Medina, bienvenido. Es un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias, el honor es para mí. Gracias por la invitación. Doctor Medina, bienvenido a este espacio y esperemos que este espacio sea muy enriquecedor para nuestros radioescuchas y que nos pueda compartir mucho sobre su experiencia en las prácticas profesionales. Comencemos con lo básico. ¿Por qué considera usted que las prácticas profesionales son tan importantes para los estudiantes de la Universidad Anáhuac, México? ¿Y qué diferencia cree usted que hay entre un estudiante que realiza prácticas profesionales y el que no las hace? Claro que sí. Bueno, yo me gustaría hablar de 5 aspectos que hacen de las prácticas profesionales un importante diferenciador. El primero tiene que ver con el poder confirmar nuestra vocación. Cuando los estudiantes ingresan a un proyecto de prácticas en algún escenario de prácticas, puede ser una fundación, un museo, una empresa, una escuela, etcétera, el estudiante toma contacto con la realidad y de alguna manera se va empapando de los escenarios reales del mundo laboral con los cuales va a interactuar en el futuro cuando ya sea profesionista. Eso le permite al estudiante confirmar que efectivamente esta vocación que lo llevó a estudiar determinada carrera es la que él de alguna manera pensaba que iba a poder cumplir. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. En la carrera de Pedagogía muchos estudiantes entran pensando en trabajar con niños y cuando interactúan en preescolar o en primaria se dan cuenta que no es lo suyo. Les gusta más trabajar, por ejemplo, en empresas, en el área de capacitación, etcétera, y pueden comprobar que efectivamente su vocación es otra. Ese sería el primero. El segundo, en el momento en que tú tienes la posibilidad de realizar una inmersión reflexiva, consciente, en un escenario de práctica profesional, vas a permitir integrar y activar todo lo que aprendiste en la carrera
para poder resolver los problemas que te plantea ese escenario. En tercer lugar, una cosa muy importante es el imaginario que tienes antes de entrar a trabajar de lo que significa tu profesión. Y ya en cuanto entras en contacto directo con los retos profesionales de tu licenciatura, te vas dando cuenta que el tipo de problemas o desafíos son otros muy diferentes. Entonces vas ampliando tu mirada acerca de lo que significa estudiar determinada carrera. En cuarto lugar, yo diría también que te permite también abrir nuevas redes de relaciones laborales que te van a servir para un futuro. Y en quinto lugar, eso también se convierte en la posibilidad de ser contratado por la institución en la que estás colaborando. Muchas gracias, doctor Medina. Y sabemos que los empleadores valoran mucho estas experiencias previas. Según estudios recientes, los candidatos que han tenido prácticas profesionales tienen un 80% más de posibilidades de ser contratados. Además, este tipo de experiencias también ayudan a desarrollar habilidades blandas, como el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y la resolución de problemas. Es importante compartirles que enfatizaremos en las prácticas específicamente de pedagogía, ya que es un modelo que ha funcionado y ha tenido éxito en nuestros estudiantes de la Universidad de Anáhuac. ¿Cómo ve usted, doctor Medina, que las prácticas benefician directamente a los estudiantes de pedagogía? Bueno, lo comentaba hace un momentito. En el momento en el que los estudiantes conocen los diferentes escenarios de intervención profesional a los que pueden dedicarse, abren la mirada, porque muchas personas comienzan pensando en esta carrera que está orientada fundamentalmente a trabajar con niños, y no es así. Hay diferentes ámbitos de intervención profesional. Está, por supuesto, la educación de adultos, está la educación universitaria, está la educación continua, está la capacitación y desarrollo de personal en las empresas, la intervención en museos o en cualquier lugar en la que se necesite alguien que sistematice el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluso en cuestiones de eduentretenimiento. Por poner un ejemplo, Kidzania. Entonces, el hecho de poder conocer los diferentes escenarios de prácticas donde el día de mañana me puedo desempeñar, les abre una perspectiva muchísimo más amplia de lo que en un principio ellos pensaban que podía ser su campo laboral. Con todo esto que nos platica, ¿cómo surge la idea para que en la licenciatura de pedagogía pueda existir un modelo de prácticas profesionales? Es decir, ¿cómo usted, junto con sus colaboradores, crearon este programa? Bueno, esto data desde los años 90, no es reciente. Cuando tuvimos la posibilidad de, antes de que incluso existiera dentro del modelo curricular de la Universidad de Anáhuac, los famosos practicums, que ahora sí se denominan, y antes de que empezara este modelo de educación basada en competencias, en los años 90 no se hablaba nada de eso. Sin embargo, ya había algunas otras carreras que hacían prácticas profesionales. Por poner un ejemplo, la de medicina, a través de los internados médicos, y por otro lado la de gastronomía, en el sector restaurantero. Entonces nosotros lo que hicimos fue, omití uno más, en las escuelas que se dedican a preparar maestros, es decir, las normales que preparan licenciados en preescolar o licenciados en educación primaria, también hay prácticas. Entonces nosotros, inspirados en estas 3 experiencias muy diferentes, nos dimos a la tarea de tratar de conformar un modelo que integrara aquellos componentes necesarios para lograr que el estudiante pudiera aprender y poner en aplicación toda la teoría que veía dentro del aula universitaria, pero llevándola a la realidad. De esa manera definimos un modelo de aprendizaje experiencial. ¿A qué me refiero con esto? Es un aprendizaje que se da desde, sobre y para la práctica. Un aprendizaje que resulta útil, facultativo y motivador por su pertinencia social. Otro elemento fundamental, pues, es el contexto sociocultural en el cual se va a intervenir el estudiante, donde se hacen presentes las problemáticas
sociales, laborales, etcétera, las diferentes condiciones cambiantes a las que se tiene que enfrentar un profesionista para poder resolver todos los desafíos que le son solicitados. En este modelo también tomamos en cuenta pues, las necesidades específicas de quienes abren las puertas para que los estudiantes puedan realizar este tipo de intervenciones. Es decir, a los representantes de las propias empresas o organizaciones que los reciben. Ellos son los responsables de definir las problemáticas, las necesidades que necesitan ser atendidas, de integrar al practicante en su organización, de compartir conocimiento tácito e incluso identidad gremial para hacerlos sentirse parte de la propia organización. Y por último, no quiero dejar de mencionar la importancia que tiene el poder contar con excelentes asesores. El asesor, que en este caso sería el profesor universitario, es el promotor del pensamiento crítico, el que le ayuda al estudiante a identificar de manera estratégica todo lo que tiene que hacer para poder atender las necesidades que le son solicitadas por las organizaciones, y su tarea fundamentalmente consiste en motivarlos, cuestionarlos, animarlos, orientarlos, a manera de un mediador. Es el principal responsable de ayudar al estudiante a que la práctica que va a llevar a cabo funcione. Qué valiosa información, doctor Medina. Para todos los radioescuchas, les compartimos que actualmente las prácticas profesionales en la Anáhuac se pueden cursar dependiendo de cada uno de sus programas, ya sea por asignatura, por practicum o bien por horas independientes. Es importante también saber que todo alumno Anáhuac debe cursar 480 horas de prácticas profesionales para poder titularse. En este sentido, doctor Medina, poniendo como ejemplo la carrera de pedagogía, ¿nos podría compartir cómo se cubren estas prácticas profesionales? Claro que sí. Las prácticas profesionales en esta carrera comienzan desde el segundo semestre y terminan hasta el último, hasta el octavo. Inicialmente las prácticas tienen como propósito ir acercando al estudiante al conocimiento de los diferentes escenarios educativos donde puede llegar a intervenir profesionalmente el día de mañana. Es decir, se hacen visitas a empresas, a fundaciones, a museos, a escuelas. Posteriormente, cada una de las prácticas que se van programando a lo largo de cada semestre tiene un propósito muy particular. Las primeras, por ejemplo, nos muestran el escenario del ámbito escolar. Ahí se convierten los estudiantes en una especie como de asistentes de profesor, donde le ayudan a los docentes de algún colegio que nos ha abierto las puertas a atender alguna necesidad específica de ese colegio, a diseñar materiales, elaborar programas, hacer adecuaciones curriculares, etcétera, etcétera. Por supuesto, elaborar material didáctico, hacerse cargo en un momento dado de un grupo, en caso de que así se le solicite, etcétera. En otro momento más, pues los escenarios cambian al ámbito sociocultural. Ahí nuestros estudiantes participan en museos, en diferentes tipos de organizaciones orientadas a la participación social también, como pueden ser fundaciones, asilos de ancianos, incluso hospitales. Un ámbito muy novedoso en México, no lo es tanto en Europa, es el de la educación que se imparte para asegurar el derecho de los niños y de los adolescentes a tener acceso a la escuela, la educación hospitalaria. ¿A qué me refiero con eso? Cuando un niño tiene, por poner un ejemplo, una larga estancia en un hospital, porque posiblemente tiene una enfermedad crónica o degenerativa, como puede ser, cáncer, entonces va a tener el niño que aislarse y tener que estar separado de su casa y de su escuela, y los niños pueden, de alguna manera, pues, estudiar desde el hospital. Y es ahí donde entran nuestros estudiantes. Sirven como una especie de mediadores entre lo que sucede en el aula hospitalaria y lo que sucede en la escuela, por poner algún ejemplo. Y ya la última etapa de las prácticas, que son las prácticas profesionales, esas sí duran un año, y ahí se responsabiliza totalmente al estudiante de hacer una detección de necesidades,
de hacer un plan de intervención, ejecutarlo y evaluar los resultados obtenidos, de tal manera que se convierte en una persona fundamental para gestionar muchos cambios al interior de las organizaciones que les solicitan su apoyo. Qué importante es esto, considerar las prácticas profesionales en nuestro entorno y en nuestra actualidad. Por eso queremos mencionarles a todos nuestros radioescuchas los pasos que deben de llevar, bueno, principalmente lo que deben de iniciar a hacer nuestros estudiantes es buscar o acercarse a su coordinador para que los orienten. Una vez que ya los orientaron sobre este proceso, igual pueden acudir a nuestro portal oficial de empleabilidad.anahuac.mx y aquí pueden consultar las vacantes disponibles, y este portal es una gran innovación que tenemos en la Anáhuac, ya que tenemos una gran variedad de opciones que se alinean a sus intereses y a los intereses y todo lo relacionado a sus carreras. Los invitamos a conocer este portal que es nuevo, empleabilidad.anahuac.mx. Aquí hay un apartado de prácticas profesionales en específico, en donde varias de las empresas, incluso aquí de pedagogía, ya están participando con nosotros y hay alumnos que ya pueden hacer su vínculo, pueden realizar sus prácticas de acuerdo a las ofertas que van teniendo las empresas en este portal. Además, es importante asegurarse de tener actualizado su currículum. Este documento debe resaltar las habilidades de nuestros estudiantes, sus logros y áreas de interés para poder destacarse frente a todas estas empresas en las que estarán haciendo sus prácticas profesionales. Ahora que sabemos cómo comenzar el proceso, es crucial saber cómo aprovechar al máximo estas prácticas. Para esto, doctor Medina, ¿cuáles son sus consejos para que los estudiantes tengan éxito durante esta etapa tan importante? Claro que sí, es una muy buena pregunta. Lo primero, yo diría, es cuando van a asistir por primera vez al escenario de prácticas, yo considero que es muy importante no solamente ponerse la camiseta de la institución que les está abriendo las puertas para poder intervenir en ese escenario, sino incluso sentirse como parte de la organización, como si fuera un colaborador más. No sentirse como estudiante, sino un colaborador más. Poderse empapar pues de toda la cultura organizacional, la filosofía, los valores de la institución, enterarse plenamente y conscientemente de las normas, de las políticas institucionales, tener un buen manejo de la comunicación interpersonal con quienes van a fungir como sus jefes, no quedarse con ninguna duda, no hay ninguna pregunta tonta, hay que preguntar todo absolutamente para poder entender cuál es la problemática y las necesidades que se desprenden de esta, a las cuales vamos a tener que atender. Por otro lado, el poder estar en constante vinculación tanto con el representante de la institución como con su asesor. El tener esta capacidad de escucha activa, esta capacidad de trabajo en equipo, el poder tener iniciativa y creatividad para proponer soluciones innovadoras a los desafíos que se le están planteando, el ser muy sistemático y organizado al trabajar, ser riguroso, meticuloso, ser responsable y por supuesto no puedo dejar de lado lo importante que es tener siempre una actitud ética en la que la toma de decisiones siempre está basada en los valores. Justamente esto es muy cierto, porque las prácticas profesionales te ayudan a tener ese primer vínculo con la vida laboral. Podríamos decir que tal vez estas prácticas profesionales te ayudan a cometer pequeños errores para sobrevivir a esta nueva etapa que sigue después de tu licenciatura, maestría, doctorado, lo que sea. En este aspecto, algo que comparto con los estudiantes y que yo viví dentro de, yo no tuve prácticas profesionales, tuve estadía práctica, que era un poco similar, por un periodo más corto, pero era justo el de, este es tu espacio para cometer errores, para que después no tengas ese temor cuando ya estés ejerciendo. Porque es cierto, muchas personas
cometen errores ya trabajando y no saben cómo resolverlos. Y este espacio es para esto, para tener experiencias nuevas y no entrar desde cero a tu vida laboral. ¿Cómo pueden los estudiantes asegurarse de que están eligiendo la mejor opción para sus prácticas profesionales? Antes de contestarte esta pregunta, quiero retomar lo que acabas de decir, que se me hace muy importante. Definitivamente el error es una fuente de aprendizaje. Sería peligroso no ser capaz de cometer errores. El que no comete errores es porque no se atreve a intervenir, a proponer, obviamente de manera responsable y reflexiva y crítica. Definitivamente las prácticas, coincido con lo que tú acabas de señalar, son una oportunidad para cometer errores y aprender de esos errores. De tal manera que pues ese aprendizaje experiencial nos sirva como una lección de vida profesional y hasta de vida personal, para ser mejores profesionistas y mejores personas. Ahora, retomando tu pregunta, ¿me la quieres volver a plantear? Perdón, ya me distraje un momento con mi respuesta. ¿Cómo los estudiantes? Permíteme. Sí que la planteo yo. ¿Cómo pueden los estudiantes asegurarse de que están eligiendo la mejor opción para sus prácticas profesionales? Correcto. Bueno, aquí fíjate que eso es algo muy importante como pregunta, porque en ocasiones, y hay que decirlo todo, hay estudiantes que no les gusta participar en instituciones que están muy lejos de su domicilio, por cuestiones de tráfico, de movilidad, incluso hasta por cuestiones de seguridad, y es entendible, ¿no?, en este país. Y se cierran la posibilidad de hacer intervenciones que les pueden abrir las puertas a nuevos conocimientos y nuevos ámbitos laborales desconocidos para ellos. Yo recuerdo que cuando tuve a mi cargo las prácticas, yo siempre trataba de, antes de que escuchara al alumno decir que no, el hacer una visita a la institución junto con el estudiante y que en la institución le explicara lo que se hace ahí, el tipo de objetivos, de metas que tiene la institución, la forma de trabajar, los diferentes tipos de puestos y forma en la que la institución se organiza, etcétera. Y entonces el alumno se enamoraba de la institución y ya entonces era capaz de decidir, ok, a lo mejor no está cerca de mi casa, voy a tener que hacer un esfuerzo mayor, me voy a tener que parar más temprano, pero voy a aceptar el desafío de ir a una institución que a lo mejor es de primer nivel y donde voy a aprender mucho, pero voy a superar estos miedos que tengo a la inseguridad, o sea, obviamente siempre cuidándome, asegurándome de tener un adecuado cuidado de mí mismo, pero por otro lado también aceptando la oportunidad que me da la institución de hacer un trabajo que va a agregar valor a mi formación profesional. Entonces yo creo que el primer consejo que le doy a los estudiantes es no busquen permanecer en su, se me fue la palabra. Zona de confort. O sea, en su zona de confort, efectivamente, sino atrévanse y comprométanse con su propia formación. No necesariamente lo que me queda cerca es la mejor oportunidad para hacer prácticas. En segundo lugar, pues yo diría que también pues hay instituciones que tienen mucho prestigio y que al final el yo haber colaborado con ellas también me va a ampliar mi currículum vitae, porque las instituciones cuando tú realizas un trabajo, una intervención en ellas, te dan constancias con valor curricular. Y eso te permite también ir acumulando experiencia e ir mejorando tu currículum vitae. Finalmente, lo que yo diría que para escoger una buena institución de prácticas, también habría que pensar muy bien en el tipo de proyectos que está ofreciendo la institución, que de alguna manera están vinculados con el tipo de competencias profesionales que se busca desarrollar en mi carrera, ¿no? Esas serían como las tres condiciones a considerar para tomar una buena elección. Justamente una de esas consideraciones fue lo que me llamó más la atención, porque las prácticas profesionales no solamente es cómo te preparas
tú para ir a una institución, empresa, lo que sea, sino también las primeras decisiones que empiezas a tomar para llevar esa vida laboral. Esto es de qué tan lejos está de tu casa, porque no todos tenemos la fortuna de tener tu trabajo al lado de tu casa, ¿no? Qué gran fortuna sería que todos vivieran al lado de su casa. Y justamente esto es una gran recomendación que podríamos darles los estudiantes, que no solo se enfoquen por la distancia, sino por todo lo que ofrece la empresa, institución, etcétera, porque esto te alimenta a tu vida profesional. No solamente te tienes que guiar de, ay, es que me queda 5 minutos y mejor me voy a la de 5 minutos, y te limites a tomar nuevas experiencias que a lo mejor tú estás buscando en otra empresa que sí las tiene, pero la que tú consideras más cerca no las tiene. Sí, justo yo fui una de esas alumnas, ¿no? Que yo estudié pedagogía aquí en la Universidad de Anáhuac, fuiste mi profesor, doctor Luis Medina, y al final yo salí de mi zona de confort, yo me fui al Papalote Museo del Niño a hacer mis prácticas. Yo era esa alumna que decía, ¿por qué hasta allá? Y fui la que me enamoré de la institución. Y recuerdo con mucho cariño mis prácticas profesionales, y actualmente pues me abrieron las puertas a mucho campo laboral que después tuve oportunidad. Otro punto importante de las prácticas profesionales es el networking, las conexiones que hacen los estudiantes durante sus prácticas. Estas pueden ser clave para futuras justo oportunidades laborales. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor Medina? Definitivamente es un espacio que permite no solamente aprender, sino también establecer vínculos con otros profesionistas, no solamente de la misma carrera que tú, sino de otras áreas o campos profesionales. Un ejemplo de esto lo puedo mencionar en el ámbito hospitalario, el que señalaba yo hace rato. Por poner un ejemplo concreto, el Hospital General de México. Ahí el hecho de poder intervenir, hemos tenido estudiantes ahí, trabajando con médicos, y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que hacer un pedagogo trabajando con médicos? Pues efectivamente, dentro de este hospital tuvimos una muy grata experiencia. Resulta que, vale la pena decirlo, este hospital tiene más de 100 años de existencia, lo fundó Porfirio Díaz, y se constituyó como el hospital escuela del cual emanaron grandes y famosos médicos de nuestro país. Lo que ellos hicieron, los estudiantes, fueron ayudar al hospital a diseñar un modelo educativo de atención al paciente. Es decir, la universidad del paciente. ¿Qué es eso de la universidad del paciente? Cuando en un momento dado un paciente con alguna enfermedad crónico-degenerativa llega al hospital, una persona de la tercera edad, por ejemplo, con diabetes y a lo mejor principios de demencia senil, etcétera, llega muy grave, con una situación muy delicada de salud. En el hospital lo reciben, lo atienden, lo sacan adelante y lo regresan a casa, dado de alta. Pues resulta que a los pocos días regresa todavía más enfermo. Entonces, lo que hizo el hospital fue darse cuenta que es necesario formar a los cuidadores primarios, es decir, a todas aquellas personas que pueden ser sus familiares o amistades encargadas de cuidar al adulto mayor. Y para ello se necesitó el poder diseñar un modelo educativo para educar o formar a los cuidadores de estas personas de la tercera edad. Y para eso pues se requería justamente de alguien que tuviera el conocimiento pedagógico. Es por poner un ejemplo. Entonces, en ese momento, tú podrías pensar como estudiante de la carrera de pedagogía que yo no tengo nada que hacer en un hospital, pero al final te abrió las puertas. Otro ejemplo más, y con este cierro, muy breve, fue unas prácticas que tuvimos en Grupo Bimbo. Ahí el propósito era diseñar un plan de capacitación para vendedores. Ahí el reto fue muy interesante porque primero las chicas que fueron a este proyecto se tuvieron que capacitar como vendedoras. Se subieron al camioncito de pan Bimbo y se fueron a hacer la ruta, a recorrer, a vender pan. Y ustedes van a decir, ¿para qué todo eso? Porque ellas tenían que saber a qué se enfrenta un vendedor cuando tiene que hacer una ruta.
Y con eso les sirvió para hacer una detección de necesidades de capacitación y finalmente para hacer la propuesta del plan de capacitación. Entonces, ahí se les abrió una gran oportunidad porque trabajaron con administradores, con el área de mercadotecnia, con el área de ventas, etcétera, y aprendieron muchas cosas de otras carreras. Y eso les dio la posibilidad, al final, recuerdo perfectamente que el Grupo Bimbo les ofreció un contrato al terminar sus prácticas profesionales. Entonces, estos vínculos son fundamentales para tu futuro laboral. Claro. Por último, doctor Medina, bueno, y con todo esto que nos comparte, bien es cierto que todos los estudiantes que cursan alguna práctica profesional enfrentan retos y algunos disgustos y algún poco de estrés que se va generando. ¿Usted nos podría compartir algunos consejos para que estos estudiantes no se sientan frustrados tal vez de qué estoy haciendo yo con médicos, qué estoy haciendo yo en una ruta de camión Bimbo? O sea, ¿cómo ellos pueden enfrentar todos estos nuevos retos? ¿Qué mensaje les daría a todos estos estudiantes para que no sientan que tal vez su carrera no era lo que ellos pensaban, sino que están viviendo nuevas experiencias y que estas experiencias los van a llevar a desarrollarse de manera profesional? Claro que sí. Definitivamente creo que algo muy importante que cualquier estudiante que va a realizar prácticas profesionales debe de tomar en cuenta es, yo diría, lo voy a centrar en 3 cosas. La primera es esta capacidad resiliente, que desafortunadamente, pues tras la pandemia, aunque muchos estudiantes la desarrollaron, otros no, tienen poca tolerancia a la frustración. Entonces, esta capacidad de poder adaptarnos a nuevos retos, nuevos desafíos, el poder encontrar en algo que yo considero a lo mejor algo negativo, darle la vuelta y verlo como una oportunidad para mejorar o para crecer como persona o crecer como profesionista, sería lo primero, tener una visión positiva de los retos que me estoy enfrentando y tener esta capacidad de adaptarme a los cambios y a los desafíos. Esa sería la primera. La segunda sería no dejar de lado el tener una excelente comunicación, tanto con la institución, que me está abriendo las puertas para que yo pueda realizar mi proyecto de intervención, de prácticas, como con mi asesor e incluso con mi coordinador de prácticas. Porque si yo no estoy entendiendo de qué se trata, cuál es el propósito del proyecto, no estoy entendiendo la metodología que me están pidiendo seguir o el tipo de productos que me están pidiendo entregar, el hecho de que yo tenga buena comunicación con la institución me va a dejar muy claro cuáles son las necesidades específicas que se buscan atender. Y en segundo lugar, con mi coordinador y con mi asesor, me va a dejar muy claro el camino que tengo que seguir para responder a estos retos. Entonces, la comunicación es muy importante. Y la tercera y última recomendación que yo les haría sería sobre todo ser muy sistemáticos, organizados, disciplinados a la hora de trabajar. No dejar todo al final, porque sabemos que por parte de la universidad se les solicita un marco teórico que pueda fundamentar la propuesta de intervención, etcétera, y luego los estudiantes lo que sucede es que van dejando para después toda la parte teórica y se van concentrando en la parte práctica. Entonces, saber administrar su tiempo y saber planificar las tareas que tienen pendientes. Muchas gracias y qué interesante, doctor. Hemos llegado al final de este episodio, Conexiones Profesionales. Esperemos que la información compartida hoy te haya sido útil a ti que nos escuchas, para entender la importancia de las prácticas profesionales y cómo aprovecharlas al máximo. No olvides que en la Universidad Anáhuac estamos comprometidos con tu éxito. Te invitamos a visitar nuestro portal de prácticas profesionales, empleabilidad.anahuac.mx, y dar el primer paso hacia una experiencia que marcará tu carrera. Si tienes dudas, no dudes en contactarnos. Puedes escribir a prácticas.profesionales@anahuac.mx o maria.gallego@anahuac.mx.
Muchas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Luis Medina. Fue un honor tenerlo con nosotras. Y a todos los radioescuchas, pues también saber que aquí hay alguien muy profesional que creó un modelo importante para todos nuestros estudiantes y que al final se está replicando este modelo en varias de las carreras que tenemos en la universidad. No olviden a los radioescuchas suscribirse a este podcast y compartirlo con sus compañeros. Nos escuchamos en el próximo episodio de Hablemos de Calidad Académica. Hasta pronto. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias. Hasta Gracias. pronto. Esto fue Hablemos de Calidad Académica. Sigue aprendiendo. Sigue innovando. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hablemos de calidad académica.